Por los últimos domingos iniciamos, el primer domingo de diciembre, para ser más correctos, iniciamos la serie de sermones relacionadas al Adviento, y como lo estuve explicando, el Adviento es este tiempo especial para toda la cristiandad, donde la iglesia especialmente proclama la venida de Cristo. En su primera venida, naciendo Cristo de la Virgen María y cumpliendo su ministerio terrenal, pero también la iglesia anuncia el segundo advenimiento de Cristo, donde Él vendrá como un juez a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que es un tiempo muy especial para toda la cristiandad. Y para ello tomamos el lema, que fue el lema de nuestro año en este 2019, que fue Fe en Acción. Y fuimos desarrollando una serie de temas que tienen que ver sobre una fe que realmente produce frutos, una fe genuina, una fe verdadera. Y para ello tomamos el libro de los Hebreos, la epístola a los Hebreos. Y estuvimos fijando particularmente en el capítulo 11, que nos habla de una fe en acción, una fe verdadera, una fe genuina. Y estuvimos viendo cómo esta fe es el inicio de todas las cosas, desde el mundo que ha sido creado. Luego vimos cómo esa fe nos acompaña a través del camino y vimos la historia de Abraham el domingo pasado. Y hoy vamos a ver cómo esta fe funciona en tiempos críticos, no solamente en nuestro inicio, cuando iniciamos nuestro caminar con Dios, no solamente en el camino que Dios tiene trazado para nosotros en esta vida, pero cómo también nuestra fe juega en puntos críticos de nuestra vida. Yo no sé si hay algún joven aquí o alguna persona mayor que fue a la universidad, tuvo el privilegio y la oportunidad de ir a la universidad, pero cuando uno piensa en ir al college, a la universidad, ¿para qué quiere ir uno a la universidad o al college? Bueno, realmente no es que uno dice, ay, quiero ir ahí a estudiar 4 años de mi vida y llenarme de una deuda que voy a tener que pagar por los próximos 15 años o 20 de mi vida. Realmente uno no está pensando en eso. Cuando uno va al college, quizás la presión un poco de los padres, pero también el estudiante que es admitido a una universidad tiene una expectativa. Él piensa, cuando yo tenga este título, cuando tenga este degree, entonces voy a obtener algo. Nadie va a college solamente para, ay, cómo me gusta hacer papers. Me encanta hacer papers. Bueno, si hay alguno aquí, que Dios te bendiga. Pero no ha sido mi experiencia. Cuando tenía que escribir esos papers, estaba a las 2 de la mañana y ya uno ya escribía cualquier cosa. Se ponía a escribir cualquier cosa para terminar y entregarlo. Pero ¿por qué fuimos al college? ¿Por qué fuimos a la universidad? Porque no estábamos buscando tener una experiencia ahí, sino estábamos esperando obtener algo al final. Y ese algo quizás la sociedad te lo prometió, era un buen trabajo. Que ibas a tener un buen trabajo, pues ibas a poder mudarte ya definitivamente del apartamento de tus padres, ibas a poder tener tu propio salario y tu propia casa. Y quizás eso nunca pasó. Quizás la sociedad y el mercado de la economía te traicionaron. Y ahora no solamente perdiste 4 años de tu vida ahí, sino que también tienes una deuda gigantesca y sigues viviendo con tus padres. Pero no estoy diciendo que no vayas a college. Ve a college. Si no, me van a venir los padres ahí con palos a darme. ¿Qué está diciendo, pastor? El punto es que nosotros no hacemos nada porque sí. Tomamos un sacrificio, tomamos un paso de riesgo porque queremos obtener algo. Cuando alguien busca tener una relación, un joven con una joven, no es porque, bueno, vamos a probar a ver cómo van las cosas. Estoy buscando algo. Algunos buscan la felicidad en una relación. Cuando usted dice, me voy a comprar una casa, en realidad está buscando algo. No dice, ¿para qué quiero tener un mortgage de 30 años? Que usted ¿sabe lo que significa mortgage? Es una palabra que viene del francés. Mort viene muerte significa. Y gage significa compromiso. O sea, la palabra significa un compromiso hasta la muerte. Eso es mortgage. ¿Quién quiere comprometerse con la muerte en un mortgage? ¿Y por qué se mete usted en esas cosas? ¿Alguna se lo preguntó? Porque usted no es que usted quiere la casa, lo que usted quiere es un hogar. Lo que usted tiene son sueños. Y acá voy a poner esto, y acá en esta cocina voy a hacer esto. Porque el landlord a usted quizás no le dejaba clavar ni un clavo para poner un cuadro, y ahora usted va a poner todos los cuadros que quiere en su casa.
Usted está buscando algo. De su sacrificio usted quiere obtener algo. Y esta es un poco la pregunta que la autora de los Hebreos está intentando responder. Como ya les dije antes, los hebreos, el cristianismo surge del judaísmo. Y como lo expliqué anteriormente, muchos cristianos que habían salido del judaísmo estaban pensando en volverse atrás por la persecución del imperio romano, que veía el cristianismo como una secta que iba en contra del emperador. Pero si uno era judío, estaba todo bien, no había persecución. Entonces los cristianos empiezan a preguntarse, los judíos especialmente, por eso es la epístola a los hebreos, bueno, ¿qué obtengo con esta fe que encuentro en Jesucristo? ¿Qué es lo que puedo encontrar? ¿Qué es lo que puedo obtener? Lo único que obtengo son puros sufrimientos. Entonces muchos estaban volviendo atrás. Y el propósito más grande de esta epístola es alentar a los creyentes a persistir y seguir adelante. Y la pregunta que el texto de hoy nos va a hacer en esta mañana es la pregunta que el autor le quería dar a su audiencia original. Y esa pregunta es, ¿qué cosas nos permite alcanzar la fe? ¿Cuáles son esas cosas que la fe me permite tomar y que solamente por la fe puedo obtener? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Por favor, acompáñenme con sus Biblias abiertas a Hebreos capítulo 11, verso 23. ¿Saben qué? Déjenme que les muestre algo. Vamos a pasar la siguiente slide, la siguiente diapositiva, gracias. La siguiente diapositiva. Hoy vamos a ver del texto 23 al 27 y se los quiero presentar de esta manera. ¿Por qué siempre tomo un segundito para mostrarles esto? Para mostrar lo hermosa que es la palabra de Dios. Cuando usted dice, ay, pero ese es un libro que lo escribieron los hombres. Ay, cuánta ignorancia. A alguien se le ocurrió escribir algo ahí y lo puso. ¡Cuánta ignorancia! Esto es una belleza literaria. Sí, lo escribieron los hombres, inspirado por Dios, pero es una pieza bellísima de literatura. Esta es la forma en que los antiguos escribían los textos. Y usaban muchas repeticiones. Por ejemplo, el versículo 23 y el 26 son, bueno, no se ve aquí bien, habría uno más. El 23 y el 27 son una repetición que van a marcar un punto. El 24 y el 26 van a marcar otro punto. Y donde está el punto máximo que quiere hacer el autor está en el medio. No es como nosotros cuando escribimos un ensayo, que empezamos con una introducción, damos todas las explicaciones y al final del ensayo está la conclusión, el punto más grande que queremos dar. En la literatura del primer siglo no funciona así. El punto principal está en el centro. Y es así como vamos a presentar el mensaje del Señor en esta mañana. Todas las Biblias, todas abiertas en Hebreos capítulo 11, verso 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vamos al 27. Por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué cosa nos permite alcanzar la fe? Bueno, en primer lugar, la fe nos enseña a quién temer. ¿Qué cosas puede alcanzar con la fe usted? Usted puede saber a ciencia cierta a quién debe temerle. El pasaje que relata el autor de los Hebreos es Éxodo en el capítulo 2. Cuando Moisés nació, Faraón había dado un edicto. El pueblo de Israel estaba en ese tiempo cautivo bajo la opresión del imperio más poderoso de la época, esto es Egipto. Y como estaba creciendo tanto el pueblo de Israel, el faraón dio un decreto y dijo que todos los niños israelitas tenían que morir. Entonces le encargó a todas las parteras, niño hebreo que nace, niño que tiene que morir. Ahora, lo que nos dice el autor es que los padres de Moisés, dice que lo vieron hermoso. ¿Y qué significa eso? ¿Que era guapo el bebé? No, no significa eso. Todos los bebés son guapos. Todos los bebés.
¿Qué significa? ¿Que Moisés era guapo? No. Significa que los padres vieron, este es el sentido del texto original, ellos vieron algo especial en Moisés. ¿Y qué hicieron los padres? Lo escondieron a Moisés. Lo escondieron. ¿Para qué? Para que no lo mataran los egipcios, y lo escondieron por 3 meses. Imagínense lo que es esconder un niño por 3 meses. Un bebé que llora. Tenés que tener ahí cómplices alrededor. Pero cuando no lo pudieron esconder más, dice Hebreos capítulo 2, que lo pusieron en una canastita y lo llevaron al río, sabiendo que la hija del faraón se bañaba en ese río y que el bebé se podía salvar de esa manera, y Dios lo hizo de esa manera también. Ahora lo que nos dice el texto en Hebreos, citando Éxodo capítulo 2, es que los padres tomaron la decisión de esconder a Moisés y no cumplir con el edicto del faraón. Dice, y no temieron el decreto del rey. Fíjense cómo este tema de no temer se repite nuevamente en el verso 27. Acá están las repeticiones que arman esta estructura literaria que se llama quiasmo en la Biblia. En el versículo 27 vemos la misma estructura. Por la fe dejó, ¿quién? Moisés a Egipto. Lo que el autor se está refiriendo ahí es cuando Moisés saca a el pueblo de Israel de Egipto. No se refiere cuando Moisés huyó de Egipto la primera vez, porque él huye por temor ¿a qué? A la ira del faraón. Lo que se está refiriendo al texto en el verso 27 es cuando Moisés saca, con la ayuda de Dios, a Israel de Egipto. ¿Por qué? Porque el faraón le decía que no iba a dejar ir al pueblo de Dios. ¿Y qué le decía a Moisés? Faraón, deja ir a mi pueblo. Y no tuvo miedo. Se le paró ahí frente al hombre más poderoso del mundo conocido y perduró y persistió, amenaza, sufrimiento, y Dios le dio esa salida. Tanto los padres de Moisés en su nacimiento como Moisés mismo no temieron la ira del faraón. Ahora, ¿por qué digo que la fe genuina, una fe verdadera, nos enseña a quién temer? Bueno, justamente porque siempre tenemos la opción de temer o a Dios o a los hombres. Los padres de Moisés podrían haber dicho, si nosotros no cumplimos con el edicto del rey, nos van a matar a nosotros también. Yo me imagino a esos padres ahí, ¿qué hacemos? El padre le mira a la madre, ¿qué hacemos? La madre dijo, no voy a temer el edicto del rey. Pero ¿por qué tomaron esa decisión? Porque los padres de Moisés prefirieron temer a Dios. Prefirieron oponerse a la ley de los hombres para cumplir la ley de Dios. Y de hecho, el tema del temor de Dios es un tema importante en el libro de Hebreos. En el capítulo 10 nos dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Cuidado. Por eso los apóstoles en Hechos, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, cuando los toman y los castigan y les dicen, no queremos que prediquen más el nombre de Cristo, los discípulos dicen, nosotros preferimos temer a Dios antes que temer el castigo que ustedes nos puedan dar. Y por eso que dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una fe genuina nos da la capacidad de saber a quién temer. Jesús en sus predicaciones les decía al pueblo, no tengan miedo, refiriéndose a los fariseos y los líderes religiosos que ponían presión. No tengan miedo a aquellos que pueden destruir su cuerpo, a aquellos que los pueden matar. No les tengan miedo a ellos. Más bien, tengan miedo a quién, a aquel que puede destruir tanto su cuerpo como su alma en el infierno. ¡Wow! Cuando tenemos una fe genuina, esa fe nos enseña a quién debemos temer. ¿A quién debemos temer? Y yo le voy a decir algo. En el mundo en el que vivimos, en el mundo del día de hoy, una persona sin fe es una persona que va a vivir siempre bajo el temor de los hombres. Ay, no, si digo esto en el trabajo, ya van a pensar que soy medio raro,
y el jefe no me va a dar esa promoción que estoy buscando, y entonces usted vive con temor. Y nadie lo conoce como usted, porque usted no se da a conocer porque tiene miedo. En las relaciones entre los chicos que se están buscando para ponerse novio y casarse, no, si en realidad hago esto, va a pensar que soy weird, va a pensar que soy raro, que soy rara, y ya no va a querer salir a citas más conmigo. No va a querer más. Y así vivimos con miedo. No, si digo que soy cristiano en la escuela, no, en la escuela mis amigos me van a dejar solo, me voy a quedar solo comiendo en la mesa del almuerzo solo. Para las mujeres que están embarazadas y que no lo planearon, hay una presión grande de la sociedad. ¿Sabes qué? Mata a ese niño. Es una inconveniencia. No lo planeaste, no lo pensaste, mátalo. ¿Y tú qué sientes? Temor. ¿Temor de qué? ¿Qué va a hacer de mi vida ahora? Si el padre no se hace cargo y se fue. Y mis padres quizás no saben. ¿Y qué pasa? ¿Qué sientes? Temor. Ahora te quiero decir en esta mañana, una fe genuina te enseña a quién temer. No temas a los hombres. No temas de tus propios miedos. Esto me va a arruinar la vida, este bebé me va a arruinar la vida. Teme a Dios. Teme a Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el temor de los hombres con el temor de Dios? El temor de los hombres nos esclaviza. El temor de los hombres, el temor a los hombres, nos va a hacer que hagamos cosas vergonzosas, como quitarle la vida a un niño por nacer. Pero el temor de Dios nos da confianza y seguridad para hacer lo correcto. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Dios. ¿Quieres ser sabio en tu vida? ¿Quieres vivir libre en tu vida? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dice el autor de Eclesiastés, porque esto es el todo del hombre. Una fe genuina nos enseña a quién temer. ¿Tienes miedo de los hombres? ¿Vives con miedo del qué dirán? ¿Saben que aquellos que tenemos una fe genuina en el Hijo de Dios, podemos decir con seguridad, el Señor es mi ayuda, por lo tanto no temeré lo que pueda hacerme el hombre? ¿Sabes que cuando tienes una fe genuina, tus familiares vienen y te molestan? Si sigues yendo a la iglesia, no te vamos a hablar nunca más. Sigue yendo a la iglesia. No temas a tu familia. Si sigues hablando de ese Jesús, te vamos a cancelar de todo social media, te vamos a sacar de Snapchat, no te vamos a hablar nada. ¿Sabes qué? Sigue hablando de Jesús. Sigue, adelante. No tengan miedo, ¿qué nos van a hacer? ¿Matarnos? Está bien, te pueden matar. Pero aquellos que estamos con Cristo, vamos a vivir por siempre en la resurrección de los muertos. No nos pueden detener. Una fe genuina nos enseña a quién temer. Avancemos al verso 24. Miren, antes que avancemos, un pensamiento más. Hay un verbo muy importante en ese versículo, el verso 23. Y es que los padres de Moisés vieron que el niño era hermoso. Todos los bebés son hermosos, todos. Pero en otras palabras significa, los padres de Moisés vieron que él era especial, solamente por la fe. Los padres no sabían que ese día ese niño se iba a convertir en el libertador de Israel, que sacara a Israel de Egipto. Ellos no sabían, esos padres no sabían, pero por la fe se dieron cuenta, hay algo especial en este niño, y decidieron temer a Dios en vez de tener miedo al edicto del rey. Padres, cuando miramos a nuestros hijos, ¿cómo los miramos? ¿Cómo los miramos? Los miramos como, acá hay algo especial. Este niño puede tener un gran papel en los planes de Dios. O estamos temiendo a los hombres, a esta sociedad que nos dice, trabaja esto, porque si no, no te alcanza el dinero, porque si no, no vas a tener para pagar las cuentas, porque si no, no te vas a poder comprar un auto. ¿Sabes qué? Es mejor que te tomes el bus y no tengas auto, pero que no mates el tiempo con tus hijos. ¿Cómo los estamos mirando, padres, a nuestros hijos? ¿Los miramos como algo especial o los miramos como una molestia? O ni siquiera los miramos. Los padres de Moisés
lo vieron hermoso. Mi Francesca es hermosa. ¿Eh? Es hermosa. Pero la estoy viendo como un instrumento que puede ser utilizado para la gloria de Dios. Número 2, la fe no solamente nos permite, no solamente nos enseña a quién temer, la fe verdadera nos permite elegir el camino de Cristo. Leamos juntos el versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Miren cómo se repite esta frase, maltratado con el pueblo de Dios en contraposición con disfrutar de los deleites del pecado. En el verso 26 se repite de nuevo esta idea, por eso están juntas, que Moisés hizo esto teniendo por mayores riquezas, que dice, el vituperio de Cristo, o sea, el maltrato, la vergüenza de Cristo, que los tesoros de los egipcios. ¿Ven cómo se repiten estas dos ideas? ¿Qué nos quiere decir el texto aquí? Que la fe, una fe genuina, nos permite elegir no solamente entre temer a los hombres o temer a Dios, sino que nos permite elegir el camino de Cristo. El camino de Cristo nos va a plantear el sufrimiento, el maltrato, versus en contra de ¿qué? Los placeres temporales del pecado. El versículo 24, cuando habla del maltrato con el pueblo de Dios, está haciendo referencia a Éxodo capítulo 2, cuando Moisés ve que hay un hebreo que está sufriendo y a pesar de él ser el hijo de la hija del faraón, él decide ponerse al lado del pueblo de Dios y defender a ese hebreo que está siendo maltratado y lo termina matando al egipcio. Y eso le va a costar la carrera, porque cuando el faraón se entera, Moisés tiene que huir. Moisés, si lo vemos en Hechos, en el capítulo 7, en el verso 20 al 25, en el discurso de Esteban, es un hombre que para los judíos helenistas de la época era un héroe prácticamente. Porque era un hombre que se había instruido en el palacio real del imperio más grande de ese mundo conocido. Moisés fue a Harvard. Moisés fue al MIT. Y Hechos 7, 20 al 25 nos muestra que Moisés se educó con toda esa sabiduría de la élite del mundo conocida. Y dice la Biblia que era un varón poderoso en palabras y en obras. Esa era la carrera de Moisés. Moisés tenía una carrera directa en la corte del faraón. Moisés, después de Harvard, iba a servir en el Congreso, iba a ser un senador o quizás un asistente del presidente. Esa era la carrera que Moisés tenía en Egipto. Pero ¿qué pasó? Hay un verbo importantísimo ahí en el versículo 25, escogiendo. Moisés eligió abandonar esa gran carrera que tenía. ¿Por qué? Por ser maltratado con los más humildes. A ver si entiendo bien. Moisés, fuiste a Harvard, al MIT, estás en el Congreso de la Nación y vas a dejar todo eso para ser maltratado con las personas que están en situación de calle, con esas personas que sufren de enfermedades mentales. ¿Te vas a identificar con ellos en vez de con todo este legado real que tú tienes? Bueno, esa fue la opción de Moisés. Eligió ser maltratado con el pueblo de Dios en vez de gozar de los deleites temporales del pecado. En otras palabras, de acuerdo al versículo 26, eligió el vituperio de Cristo, el rechazo, la vergüenza que Cristo sufrió en contra de los tesoros de los egipcios. Vamos a ver por qué pasó esto. Pero déjenme decirles algo acerca del camino de la fe verdadera que encontramos en Cristo Jesús. Hay un autor alemán que se llama Bonhoeffer. Bonhoeffer era un pastor luterano que sirvió a la iglesia en el tiempo de la Alemania nazi. Adolfo Hitler, si alguna vez lo hemos escuchado,
que mató millones y millones de judíos en campos de concentración. Una devastación total, un genocida. Bonhoeffer luchó en contra del régimen nazi, era parte de la oposición. Y el problema que tenía Bonhoeffer es que las iglesias evangélicas luteranas en Alemania, en vez de predicar la Biblia, predicaban el Mein Kampf, mi lucha de Hitler. Decían que Cristo venía a dar gracia a través de Hitler, porque el pensamiento nacionalsocialista se había infiltrado en la iglesia evangélica. Y Bonhoeffer está diciendo esto no es así. A Bonhoeffer el predicar la palabra de Dios lo llevó a un campo de concentración porque era un enemigo del Estado y terminó muriendo en la horca desnudo. Así lo mataron. ¿Qué nos dice Bonhoeffer acerca del camino de la cruz? Escuchen lo que dice. Pero Jesús es el Cristo rechazado en el dolor. El hecho de ser rechazado quita del sufrimiento toda dignidad y todo honor. Debe ser un sufrimiento sin honor. Sufrir y ser rechazado constituyen la expresión que sintetiza la cruz de Jesús. La muerte de cruz significa sufrir y morir rechazado y despreciado. ¿Qué significa el vituperio de Cristo? ¿Cómo murió Cristo? Sufriendo, ¿verdad? Tenemos un Salvador sufriente. Isaías 53 dice que fue despreciado por los hombres. No le quisimos ni mirar su rostro. Él cargó nuestras iniquidades, nuestras dolencias, nuestra vergüenza. ¿Saben qué? Cuando Jesús iba en la cruz, llevando la cruz y saliendo hacia el Gólgota, nadie lo iba aplaudiendo. Jesús, eres un héroe. Mira cómo estás sufriendo. No era como cuando nosotros vemos a los soldados que están pasando, nosotros los aplaudimos los soldados. ¿Por qué? Porque le damos honra a su sufrimiento. Lo que ellos sufren en el campo de batalla, nosotros lo validamos y lo aplaudimos. Cuando Cristo estaba sufriendo la misión que Dios le había dado en obediencia, nadie lo estaba aplaudiendo. Qué bien, Jesús, cómo llevas esa cruz. ¿Qué le hacían? Le maldecían, le escupían. Los romanos le daban latigazos al punto tal que Simón de Cirene tuvo que venir a ayudarle a llevar la cruz hasta el final. Si tú quieres elegir el camino de la fe verdadera, es un camino de sufrimiento. No es un camino donde ven y disfrutan los tesoros de Egipto. No es un camino donde ven aquí y Dios te va a transformar, te va a cambiar, te va a dar una casa nueva, una piscina nueva, te vas a hacer más rico, vas a tener más dinero. No, no, no. El llamado de Cristo es un llamado al sufrimiento. Y no es cualquier sufrimiento, porque es un sufrimiento que es despreciado. No hay nada más triste en la vida que sufrir y que nadie se compadezca de nuestro sufrimiento. Como cuando esa madre sufre al ver la ingratitud del hijo y la ve a la madre que está ahí llorando y el hijo, en vez de ir y decirle, mamá, perdón, da una media vuelta, pega un portazo y se va y rechaza el sufrimiento de su madre. Ese corazón se quiebra. Ese es el sufrimiento que escogió Moisés, el ser maltratado por causa de Cristo antes de elegir los tesoros de este mundo. Tu sufrimiento será rechazado porque el sufrimiento del Señor fue rechazado. Jesús llamaba a sus discípulos y les decía, todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dios no nos está llamando a que la pasemos bien en esta vida y que nos vaya todo perfecto. El camino del creyente siempre va a ser un camino de dolor y de sufrimiento, porque este mundo rechaza la luz de Cristo, simplemente por eso. Ahora, ¿qué tiene que ver conmigo? Dirá usted. Bueno, para esas mujeres creyentes que tienen un esposo que no es creyente. Tu esposo que no conoce a Cristo te hará la vida imposible. Y cuando tú sufras por lo que ese hombre o esa mujer te hacen, y estés triste y te caigan lágrimas a los ojos, quizás él o ella vengan y te digan, ¿no es que los cristianos siempre están contentos?
¿Ah? Tú vas a estar sufriendo y Él se va a estar burlando de tu sufrimiento. ¿Sabes qué? Ese es el camino del discípulo. Paciencia, paciencia. Cuando tus hijos hagan algo que tú dices, los quiero agarrar y llevárselos ahí al Señor más rápido. Cuando tú dices, ¿cómo se le ocurrió hacer esto? Y los tienes ahí y ellos te ven enojada, te ven enojado y tú estás sufriendo ahí por lo que han hecho, por la vergüenza de lo que han hecho y encima ellos te vienen y te dicen, pero ¿para qué vas a la iglesia? Si te estás así enojada, mamá, si estás así enojado, papá, ¿para qué vas a la iglesia? Son todos unos hipócritas. A ver, niño, encima que estoy sufriendo aquí por lo que hice, tú te burlas y me desafías en mi sufrimiento. ¿Sabes que ese es el camino del creyente? Eso no va a acabarse nunca, nunca. Ahora, tu sufrimiento será tu lugar de triunfo, porque la cruz de Cristo fue su triunfo. Bonhoeffer también dice, Jesús pide al Padre que le pase de él este cáliz en el Getsemaní. Y el Padre escucha la oración del Hijo. El cáliz del sufrimiento pasará de él, pero únicamente bebiéndolo. Jesús está en el Getsemaní diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús estaba viendo la cruz. Jesús estaba viendo lo oprobio, el rechazo de su sufrimiento que iba a tener que llevar. Y le dice al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero ¿sabes qué le dice el Padre? Te escucho, este sufrimiento va a pasar, pero la única forma que pase es que bebas de ese cáliz. La única forma que el sufrimiento pasa es cuando lo experimentamos. Bonhoeffer dice, cuando Jesús se arrodilla por segunda vez en Getsemaní, sabe que el sufrimiento pasará en la medida que lo sufra. Solo cargando con Él vencerá el sufrimiento, triunfará de Él, su cruz será su triunfo. Cuando nosotros sufrimos, nos asemejamos al Cristo sufriente. Cuando nosotros sufrimos, podemos identificarnos con el Cristo que sufrió. Ahora, la cruz de Cristo no es solamente un instrumento de sufrimiento para Cristo, sino que se convierte la cruz en su triunfo. Esto lo dice el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, en el verso 13. Y a vosotros, ustedes, estando muertos en delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él. Escuchen esto. Perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Escuchen esto, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? ¿En Miami, en las Bahamas? Triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. El sufrimiento de Cristo se convierte en su triunfo más grande. Y hoy usted y yo estamos aquí por su dolor. Isaías 53 dice, mirará el fruto de la aflicción de su espíritu y quedará satisfecho. Porque sabemos que la historia de la cruz no termina en un Cristo sufriente, sino en un Cristo victorioso que venció la muerte al tercer día y resucitó con poder. Pero para que esté el triunfo de la resurrección, tiene que haber sí o sí el sufrimiento de la cruz. Ahora sabes que en nuestra vida cristiana parece ser que lo hemos invertido todo al revés. Nosotros queremos el triunfo, queremos la resurrección. Ay, quiero que Dios me cambie, me quiero sentir mejor. Quiero la iglesia para sentirme fantástico conmigo mismo. Ay, quiero todo eso. Bueno, ¿quieres la resurrección? Toma tu cruz y muere primero. Ah, no, pastor, ya no. Ya, gracias, nos vemos. ¿Sabes qué? Así nunca vas a experimentar la verdadera fe. Los triunfos más grandes de tu vida los vas a vivir sufriendo con Cristo. Cuando veas la fidelidad de Cristo sosteniéndote, cuando veas que Él te saca del pozo más bajo, cuando veas que Él levanta los muros, los cambia, los transforma,
Solamente luego de haber pasado tu sufrimiento es cuando puedes ver el triunfo que Dios tiene para ti. En la cruz de Cristo es donde muere tu adicción al alcohol y a las drogas. Y Cristo te levanta a la justicia de un hombre y una mujer sobrios. En la cruz de Cristo es donde muere tu orgullo y Cristo te levanta en humildad. Ay, quiero ser más humilde. Pues debes morir a tu orgullo. Debes clavar tu orgullo en esa acta de decretos que nos era contraria y dejar que Cristo triunfe sobre tu vieja manera de vivir. En la cruz de Cristo es donde mueres a tu yo mentiroso y Cristo te levanta como un hombre y una mujer de integridad y verdad. En la cruz de Cristo es donde mueres a tu egoísmo rebelde y Cristo te levanta en servicio a la justicia. En la cruz de Cristo muere la vergüenza de tu pecado y te levantas a la promesa de la gloriosa herencia de los santos. En la cruz de Cristo mueren tus celos amargos y Cristo te levanta a una vida de gozo y contentamiento. Por eso podemos decir como el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, el verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mi yo murió, fue crucificado con Cristo, gloria a Dios por eso. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Tu sufrimiento se convierte en tu triunfo cuando vienes a la fe en Cristo Jesús. Solo el sufrimiento nos da el triunfo. Por eso cuidado con estos falsos maestros que te prometen, decimos en mi país, el oro y el moro. Te prometen de todo. No, Dios te ama. Estaba leyendo el otro día un libro de un autor conocido que se llama El poder del yo soy. Pastor, ¿por qué lee esos libros? Porque tengo que saber qué dicen. Y el autor dice, si tú te dices a ti mismo, yo soy hermoso, yo soy successful, exitoso, yo soy atractivo, yo soy amado. Si tú te dices todo eso, te vas a convencer a ti mismo de eso, porque Dios eso es lo que quiere para ti, y tú vas a ser atractivo, y tú vas a ser exitoso, y tú vas a tener más poder, y vas a tener más dinero. Te lo tienes que decir a ti mismo. Y yo decía, qué lejos está ese mensaje de la verdad de la palabra de Dios. Qué lejos. La verdadera fe no es un autoconvencimiento. Bueno, de ahora en más me voy a convencer. No. La verdadera fe es una fe que hace que mueras a tu vieja manera de vivir y que por la justicia de Cristo, la inocencia de Cristo, el poder de Dios te levanta a una nueva vida. Una vida que te permite perseguir la justicia, la verdad y la integridad. Tu sufrimiento será el lugar de tu triunfo, pero también solo en el sufrimiento podemos tener comunión con Cristo. Solo en el sufrimiento podemos tener comunión con Cristo. 1 Pedro en el capítulo 2 nos da esta verdad. Pues qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportamos. Mas si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Escuchen esto, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que justamente juzga. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El llamado de Dios al creyente es un llamado a abrazar la cruz. Todos tenemos una cruz que llevar. Mi cruz no es la misma que la tuya.
Ahora podemos hacer una cosa, podemos intentar quitarnos esa cruz, pero si nosotros evitamos abrazar ese sufrimiento, si nosotros evitamos cargar esa cruz que Dios puso en nuestra vida, ¿sabes qué va a pasar? Nunca vamos a poder conocer a Cristo. Nunca. Porque Él nos llamó justamente a seguir sus pisadas. Cuando yo abrazo mi cruz, cuando yo abrazo mi sufrimiento, estoy en comunión con Dios. La palabra comunión la usamos mucho el primer domingo de la semana, porque participamos de la Santa Cena o la comunión. Primera de Corintios capítulo 10 nos dice, ¿qué es la copa sino la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es el cuerpo de Cristo que fue partido? Cuando usted y yo venimos aquí a participar de la Santa Cena, ¿qué venimos a hacer memoria? El sufrimiento de Cristo. Ahora, si como cristiano no estoy llevando mi cruz, si como creyente no estoy sufriendo, pues ¿qué comunión voy a tener con Cristo? Pero cuando abrazo mi cruz, cuando abrazo el oprobio, cuando abrazo el vituperio de Cristo y rechazo los tesoros de este mundo, entonces estoy en comunión con Cristo. Y entonces puedo experimentar al abrazar mi cruz la paz que solamente Dios puede dar. ¿Qué decía Jesús en Mateo capítulo 11? Venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo les haré descansar. Tomad mi yugo, entren a mi cruz. Porque mi cruz, mi yugo, ¿es qué? Fácil y ligero. ¿Por qué es fácil y ligero? Porque Cristo está llevando la cruz contigo. Cristo está ahí llevando tu cruz. Ahí cuando estás en la semana y tú dices, esta cruz que me puso el Señor, no sé cómo la voy a poder llevar. Ahí está Cristo llevándola contigo. Y mientras tú más abrazas la cruz que Él te dio, más comunión experimentas con Cristo. Tenemos que ir terminando. ¿Sabes qué? Muchas veces no encontramos el descanso para nuestras almas, porque en vez de abrazar nuestra cruz, abrazamos otras cosas donde pensamos que vamos a encontrar paz. Mi esposa, ay, es una cruz para mí llevarlo. Muchos lo ven así. ¿Y entonces qué hacen? Me voy a buscar otro. Voy a ir a abrazar, voy a caer en los brazos de otro hombre, de otra mujer para tener paz. Y lo que vas a encontrar es muerte. Muerte. Para otros la cruz es su enfermedad. Una enfermedad que han llevado por muchos años. Y tú dices, Dios, ¿por qué no haces un milagro? Él sabe por qué no quiere sanarte en este tiempo. Y tú dices, me cansé de Dios, ¿para qué estoy haciendo esto? No sé, me voy a dedicar a ver televisión en vez de leer mi Biblia y orar. Y piensas que así el dolor se te va a ir, el dolor va a seguir ahí. Y la paz no la vas a encontrar. Algunas veces los creyentes pasamos por situaciones bien difíciles. ¿Y qué hacemos? Dejamos venir a la iglesia. No quiero venir más a la iglesia porque me siento que ya no puedo más. ¿Y qué pasa? ¿Encontramos paz cuando nos vamos a la iglesia creyentes? No. Nos sentimos más miserables que antes, pero cuando abrazamos la cruz, cuando abrazamos el oprobio de Cristo, ahí es cuando encontramos el descanso para nuestras almas. El Salmo 62 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Dijimos que la fe nos enseña a quién temer. Dijimos que la fe nos enseña el camino de Cristo, a elegir el sufrimiento en este mundo en vez de los placeres del mundo. Pero por último, la fe nos permite apuntar al verdadero premio. La parte final del versículo 26 dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esta es una oración de propósito, se llama. Quizás usted estuvo preguntando, pastor, ¿por qué tengo que sufrir tanto en esta vida? ¿Por qué es que Jesús dice, abracen la cruz y síganme en esta vida? ¿No lo podría haber hecho más fácil? Bueno, sí, Él lo podría haber hecho más fácil. Pero ¿por qué sufrimos los creyentes? ¿Porque somos masoquistas? ¡Ay! Ahí hay un sufrimiento, ahí voy. Ahí voy. A veces los jóvenes son así.
¿Qué le dicen los padres? Mire, mi hijo, no vaya ahí porque ahí se va a dar la cabeza contra la pared. ¿Y qué hacen los jóvenes? ¡Allí voy! Jóvenes, eso es ser masoquista. Escuchen a sus padres. ¿Pero por qué sufrimos los creyentes? Porque nos gusta sufrir. ¡Ay, qué bueno, vamos a salir a sufrir ahí! ¡No! ¡No! Yo no quiero sufrir. Nadie quiere sufrir. Pero ¿por qué Moisés eligió dejar su carrera de lado para abrazar la vergüenza de su pueblo, del pueblo de Israel? ¿Saben por qué? Porque tenía que los ojos puestos, la mirada puesta ¿en qué? En el premio. ¿Qué premio? ¿El premio de tener una vida en el palacio con los egipcios? No. El premio de esa herencia que Dios había preparado para él en la vida venidera. Ese es el premio que los creyentes buscamos. Colosenses en el capítulo 3, verso 1, el apóstol Pablo le dice a los creyentes: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, otra versión es, ya que han resucitado con Cristo, ya que han muerto su viejo yo y han resucitado a la vida con Cristo, dejen, por favor, de buscar las cosas de este mundo. No lo busquen más. Pongan su mirada en las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El futuro del creyente es gloria. Por eso a mí no me preocupa si caen los mercados, si perdemos al presidente o no, si sigue en el gobierno, o si este gobierno es una república o es una dictadura. Yo sé que formo parte del reino de los cielos y que mi ciudadanía no está en el pasaporte que me sellan cada vez que voy al aeropuerto. Mi ciudadanía es celestial. Mi pasaporte fue forjado en la sangre vertida por Cristo en la cruz del Calvario. Y apunto a esa gloria. Y cuando apuntamos a esa gloria venidera, entonces sufrimos y tenemos perseverancia para sufrir. Este era el pensamiento del apóstol Pablo en escribiéndole esa última carta, la última carta de su vida a Timoteo, la segunda carta. Finalizando la carta, Pablo le dice: he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado ¿qué? La fe. La fe. Por lo demás, me espera ¿qué? La corona de justicia que me dará Dios, el juez justo. Y no solamente a mí, sino a los que aman su venida. ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que tu fe quiere alcanzar en este mundo? ¿Los tesoros de este mundo? Qué miserable que vamos a ser. Porque eso se va a acabar. Porque todo tesoro que este mundo te ofrece termina contigo mismo. Y cuando tú te vuelves a ver lo miserable que eres en el espejo, dices: ¡guau! Yo pensé que cuando me graduara de la universidad de abogado, ¡hoy voy a ser abogado! ¿Sabes qué? Cuando rendí la última materia y me dieron el título, me sentí tan vacío y dije: ¡guau! ¿Y ahora qué? Bueno, busquemos otro tesoro. ¿Eh? No estoy diciendo que no estudien, estudien. Pero ese no puede ser el fin de tu vida. Porque cada meta que cumplas te va a dejar otra vez con un sabor amargo. Pero aquellos que tenemos la fe puesta en el galardón, en el premio venidero, nunca vamos a ser defraudados. Porque Cristo cumple su promesa. 1 Corintios 15, 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que esté escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, que vuestro sufrimiento, que vuestra angustia en el Señor no es en vano.
no es en vano. En ese día, cuando suene la trompeta y cuando Dios llame con voz de mando, con voz de arcángel, los muertos resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y transformados. Este cuerpo que tengo se va haciendo cada vez más panzón. Se va haciendo cada vez con más ojeras. Ya no sé cómo agarrarme la piel. Me va fallando el corazón. Antes me subía la escalera y la bajaba. Cuando vine a Armitage. Vine a Armitage con un pastor bien jovencito. Sigo siendo joven. Me ven viejo por todo lo que me ha pasado. Pero me subí la escalera. Ahora voy más lento. Y en 5 años iré mucho más lento. O el año que viene me tomo el elevador ya directamente. Este cuerpo que me humilla, este cuerpo que me hace querer siempre esos pecados que Cristo ya clavó en la cruz y me lleva a querer hacer eso, ese cuerpo va a ser transformado y no va a haber más en mí ese deseo de querer buscar lo malo. Se va a haber consumado mi salvación, voy a tener un cuerpo nuevo, restaurado. Esa es la gloria que espero. Esa es la gloria que anunciamos. No en este mundo. No que usted tenga un auto más lindo. Ni una casa más bella. Todo eso, ¿quién se lo queda?